Hace algunos años, en un pueblo del interior de Colombia, un hombre que llevaba décadas sembrando el mismo campo recibió una visita inesperada. Era su nieto, un niño de 8 años que llegó corriendo desde la casa con una semilla en la mano y una pregunta que los adultos casi nunca hacen porque ya aprendieron a tener prisa. Le preguntó al abuelo, ¿por qué la metes en la tierra si ya no puedes verla? El abuelo se quedó quieto, con la pala apoyada en el suelo. Sabía la respuesta, pero hacía mucho tiempo que nadie se la preguntaba de esa manera. Los adultos preguntan por la cosecha, por el precio, por la lluvia, por el tiempo que falta. Los niños, cuando todavía conservan intacta la inteligencia del asombro, preguntan por lo invisible. Después de unos segundos, el abuelo miró la semilla, miró la tierra abierta y dijo con esa calma de quien ha aprendido más de los ciclos que de los discursos: porque la tierra sabe hacer algo que yo no sé hacer. Yo solo puedo sembrarla. Ella sabe convertirla en vida. El niño no entendió del todo, pero algo en su cuerpo recibió la respuesta. Los niños tienen esa forma misteriosa de escuchar. No siempre comprenden con la cabeza, pero la vida les guarda algunas frases para más adelante. Entonces devolvió la semilla, salió corriendo hacia la casa y dejó al abuelo solo frente al surco, y allí, con la pala en la mano, aquel hombre sintió que la pregunta del niño no había venido solo para la semilla, también venía para él, porque durante años había sembrado maíz, pero también había sembrado deseos, promesas, miedos, oraciones, preocupaciones y nombres que nunca dijo en voz alta. Y más de una vez, sin darse cuenta, había querido abrir la tierra antes de tiempo para comprobar si Dios seguía trabajando. Esa es una de las formas más silenciosas del miedo. No siempre grita, no siempre tiembla, no siempre parece desconfianza. A veces se disfraza de cuidado, a veces se arrodilla frente a lo que ama, mete la mano en la tierra y dice: solo quiero ver si todo va bien. Hermano de luz, esta obra nace de esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos sembrado algo en la vida y, al no verlo crecer de inmediato, hemos pensado que fue abandonado? ¿Cuántas veces hemos pedido con fe, pero luego hemos vigilado la respuesta con ansiedad? ¿Cuántas veces hemos dicho Dios proveerá, mientras por dentro revisábamos cada señal como quien actualiza una pantalla esperando que el cielo confirme recepción? Y lo más delicado de todo es que casi siempre lo hacemos con buena intención. Queremos amar bien, queremos trabajar bien, queremos que nuestros hijos estén bien, queremos sanar, queremos salir de la deuda, queremos encontrar una paz que no se rompa al primer ruido, queremos una vida más hermosa, más limpia, más amplia, y querer eso no es un error. Pedir no es un error. Soñar tampoco. Dios no puso al ser humano en la existencia para vivir encogido, sino para descubrir la oportunidad inmensa de estar vivo. El problema empieza cuando la petición se vuelve una jaula, cuando le damos a Dios una forma exacta, un nombre exacto, una fecha exacta, una puerta exacta, y luego somos incapaces de reconocer la provisión si llega vestida de otra manera. Entonces la vida puede estar trayendo pan, pero nosotros seguimos mirando el cuaderno donde habíamos dibujado un banquete distinto. Este audiolibro no viene a enseñarte una técnica para que Dios haga lo que tú quieres. Viene a caminar contigo por algo más profundo. Esa zona donde la fe y el control se confunden, donde la espera se vuelve identidad, donde la mano que intenta proteger termina interrumpiendo lo que más ama. Porque a veces Dios no tarda, a veces trabaja en una oscuridad que todavía no sabemos respetar. A veces la tierra ya está haciendo su parte, pero nosotros seguimos pensando que la semilla desapareció porque no la vemos, y a veces la respuesta llegó, solo que llegó en un idioma que nuestro miedo no sabía traducir. Si alguna parte de tu vida está esperando algo con demasiada fuerza, esta obra es para ti. Si has sentido que el cielo guarda silencio mientras tú haces todo lo posible por creer, esta obra es para ti. Si alguna vez pediste amor, dinero, salud, paz, una oportunidad, una señal, y terminaste cansado de mirar la tierra sin ver brotes, quédate aquí. Esta noche no vamos a hablar de resignación. Vamos a hablar de confianza con los pies en la tierra, de una fe que no abandona la acción, pero deja de vigilarla con pánico,
de una vida que sigue proveyendo incluso cuando todavía no entendemos la forma de lo que llega. Y antes de comenzar, mi buen hermano de luz, te dejo una invitación sencilla, mi querida hermana de viaje. Si en algún momento una imagen, una frase o una verdad de esta obra toca algo en ti, llévalo a los comentarios con la sencillez de quien deja una vela encendida para otro caminante. Y si quieres dejar una señal de que estuviste aquí, de que escuchaste, de que algo en ti se movió, escribe estas palabras: la oscuridad no es abandono, es el aula, para que quien venga después te encuentre, para que nadie camine solo. Y ahora sí, hermano de luz, comenzamos. Bienvenido, mi buen hermano de luz. Pasa adelante, cierra la puerta y ponte cómodo. Aquí venimos a potenciar la vida, a vivir más y mejor. Disfruta el viaje. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos hemos negociado con el cielo alguna vez, con toda la sinceridad del mundo y con la mejor de las intenciones. Quizá en el carro, camino al trabajo, con el tráfico afuera y algo que no logra nombrarse adentro. Quizá en la cocina, mientras el café se enfría y la mente ya va 2 pasos adelante calculando lo que no alcanza. Quizá en esa hora extraña de la madrugada, cuando el silencio se vuelve tan ruidoso que ya no hay manera de seguir ignorándolo. Quizá en ese momento de domingo por la tarde que tiene esa textura específica de melancolía inexplicable, cuando la semana que viene ya está asomando el hocico y la que pasó no terminó de resolverse del todo. En algún rincón del mundo donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Era noviembre de 1857, en Bristol, Inglaterra. George Mueller tenía ese día 10.000 niños a su cargo, 10.000 niños reales, en 5 orfanatos que él había construido y que mantenía en funcionamiento desde hacía décadas. Niños que nadie más quería, niños de la calle, hijos de presos, hijos de madres muertas y padres desaparecidos, niños que antes de Mueller tenían como única alternativa el hambre o el crimen. Mueller no había comenzado así. En su juventud, en Halle, Alemania, había llevado la clase de vida que sus biógrafos describen con eufemismos: mentiroso habitual, ladrón ocasional, huésped frecuente de hoteles que abandonaba sin pagar. La transformación que experimentó alrededor de los 20 años no fue gradual ni cómoda. Fue el tipo de cambio que ocurre cuando una persona mira directamente lo que es y decide que no puede seguir siendo eso, sin intermediario, sin liturgia que lo suavice. Solo el encuentro directo con la propia desorientación y la decisión de ir en otra dirección. Lo que Mueller se propuso después de ese cambio no fue ser buena persona en general. Se propuso resolver una pregunta específica: ¿puede alguien vivir completamente dependiendo de Dios, sin respaldo institucional, sin red de seguridad financiera, y demostrar que esa dependencia es viable? No como experimento espiritual privado, como experimento público, documentado, reproducible. Quería que los resultados fueran verificables por cualquier persona que los estudiara. Y durante décadas los verificó, con una minuciosidad que sus diarios transmiten hasta hoy. Los primeros años fueron difíciles de la manera en que son difíciles los comienzos de cualquier cosa honesta, sin el alivio de saber cómo va a terminar. Hubo semanas en que la provisión llegó al final del último día. Hubo momentos en que Mueller se preguntó si estaba equivocado sobre todo. Lo anotó. Anotó la duda también, con la misma precisión que anotaba la respuesta. Y siguió, porque había algo en la pauta que iba emergiendo, en el patrón de los martes difíciles que siempre se resolvían, que lo convenció de una cosa: la provisión no funcionaba según las leyes del tiempo que él tenía. Funcionaba según otras leyes que él todavía estaba aprendiendo a reconocer. Mueller tenía una regla que sus colaboradores encontraban a veces imprudente y a veces milagrosa. Nunca solicitaba donaciones a nadie, nunca. No hacía campañas de recaudación. No enviaba cartas a benefactores adinerados. No hacía sentir culpable al público sobre la situación de los niños. Oraba y registraba en su diario cada respuesta que llegaba, con la precisión de un científico y la gratitud de un niño. Más de 50.000 respuestas documentadas a lo largo de su vida.
50.000 evidencias de una ley que él no inventó pero que decidió verificar con mayor rigurosidad que la mayoría de los científicos de su época verificaban sus hipótesis. Esa mañana de noviembre, los niños estaban sentados a las mesas del comedor. Las mesas estaban puestas, los cubiertos en su lugar, los vasos alineados con la misma meticulosidad de siempre. La escena tenía toda la forma del desayuno, pero la despensa estaba vacía. Las arcas en cero. No había una hogaza de pan. No había una jarra de leche. La escena tenía también, por lo tanto, toda la forma de un problema sin solución visible en ese horizonte de tiempo inmediato. Los colaboradores se miraban entre ellos con esa mezcla específica de angustia y vergüenza que conoce todo el que ha estado en esa posición. Saber que hay algo que debería estar y no está, y no saber qué hacer con esa ausencia delante de tanta gente que depende de ti. La clase de situación que revela de qué están hechos los cimientos de una persona, porque los cimientos no se ven cuando todo está bien. Los cimientos se ven exactamente en el momento en que la historia de hoy dice que el martes es un error. Un niño de unos 8 años levantó la mano. Con la honestidad sin filtro que tienen los niños para las cosas evidentes, dijo: «Señor Müller, no hay comida». Müller miró al niño. Luego miró a sus colaboradores. Luego miró los platos vacíos. Inclinó la cabeza e hizo algo que nadie en esa sala esperaba. «Dio gracias», dijo, en voz suficientemente alta para que todos lo escucharan. «Gracias, Señor, por el desayuno que estamos a punto de recibir». No dijo que esperamos recibir. No dijo que por favor nos envíes. Dijo que estamos a punto de recibir. 30 minutos después, alguien llamó a la puerta. Era el panadero del vecindario, un hombre llamado Robert Bradford. Sus hornos habían producido esa noche más pan del que podía vender, y antes de que el exceso se echara a perder quería saber si el orfanato podía aprovecharlo. Bradford diría después que había despertado esa madrugada con una sensación inexplicable de que debía hornear más de lo habitual. No sabía por qué. Lo hizo. Mientras descargaban el pan, una carreta de lechero se detuvo frente al edificio con un eje roto. El lechero tenía cantidades de leche fresca calentándose con el sol de la mañana y necesitaba liberarse de su carga antes de que la leche se echara a perder. Los niños desayunaron ese martes, con pan fresco y leche fría, en platos llenos, y Müller anotó el episodio en su diario con la misma sencillez con que anotaba todos los demás. Dio gracias. Siguió. No porque fuera una persona de naturaleza diferente a la nuestra, sino porque después de décadas de práctica deliberada había aprendido algo que la mayoría de nosotros pasamos la vida desaprendiendo. La provisión ya estaba lista. El panadero ya tenía el pan desde la noche anterior. El eje de la carreta ya estaba cediendo desde días atrás. El desayuno ya existía antes de que Müller lo pidiera. Lo único que cambió esa mañana fue la frecuencia desde la que Müller se conectó a lo que ya existía. Lo que Müller descubrió no era un truco, era una ley. La ley de la frecuencia. La persona que vive en la certeza de la provisión detecta la provisión que la persona en la frecuencia del miedo no puede ni ver. Las dos están frente a la misma realidad. Construyen mundos completamente diferentes. 3 palabras en el centro de esta conversación que usamos todos los días sin saber qué estamos diciendo realmente. Y cuando descubres qué estaban diciendo cuando se inventaron estas palabras, algo cambia en la manera en que te relacionas con ellas. La primera palabra es proveer. Viene del latín providere, pro, hacia adelante, videre, ver. Proveer, en su origen, no significa suministrar, ni entregar, ni solucionar. Significa ver con anticipación, ver antes de que otros puedan ver. Esto cambia completamente lo que Müller entendía cuando decía que Dios provee. No decía que Dios envía cosas desde un almacén celestial cuando se le agota la paciencia escuchando pedidos. Decía que Dios ya vio lo que venía antes de que el martes se convirtiera en martes, que el panadero había hornado de más la noche anterior sin saber por qué, porque algo veía adelante lo que ese martes iba a necesitar. El proveedor no reacciona a la emergencia. El proveedor ya vio la emergencia antes de que existiera y preparó la respuesta con antelación. La segunda palabra es confiar. Del latín confidere, con, junto a, en compañía de. Fidere, fiar, entregar. Confiar no es creer desde la distancia que algo va a ocurrir. Es estar junto a algo, en compañía de algo, mientras ocurre. El que confía no observa la provisión desde afuera esperando que llegue.
vive dentro de la certeza de ella mientras espera verla materializarse. La diferencia entre rezar y confiar es la diferencia entre enviar un mensaje de texto esperando respuesta y estar sentado en la misma habitación con alguien a quien acabas de hacerle una pregunta. La tercera palabra es gracia, del griego charis, pero antes del griego la raíz indoeuropea ger, querer, desear, encontrar valioso. La gracia no es un mecanismo divino de compensación ni un premio por comportamiento correcto. La gracia, en su origen más profundo, es el estado de ser encontrado valioso por algo más grande que tú mismo. La persona que vive en gracia vive con la certeza de que es encontrada valiosa, no porque haya demostrado nada, sino porque algo en la estructura del universo la tiene en cuenta. Eso es gracia, ser tenido en cuenta por lo que es más grande que tú, incluso cuando tú mismo te has olvidado de que mereces ser tenido en cuenta. Una cuarta, fe, del latín fides, que a su vez viene del proto-indoeuropeo veid, persuadir, confiar, quedar comprometido. La fe no es la creencia en lo que no se puede ver. Esa es la definición que la traducción del latín medieval popularizó. La fe, en su raíz más antigua, es el estado de haber quedado comprometido con algo. El comprometido no necesita evidencia constante de que su compromiso fue una buena decisión. El comprometido actúa desde la decisión que ya tomó. Müller no renovaba su fe cada martes. Él había tomado una decisión décadas antes y cada martes operaba desde esa decisión. Y la última, abundancia. Del latín abundare, ab, desde, de, undare, ondear, fluir como ola. Abundantia era literalmente el estado de las aguas que fluyen en ola. La abundancia no es un montón de cosas estáticas acumuladas, es el flujo, el movimiento, la ola que llega. Lo opuesto a la abundancia, entonces, no es la escasez de objetos, es el estancamiento del flujo, el canal bloqueado, el agua que no ondea. La persona que acumula por miedo a no tener suficiente produce exactamente el estancamiento que más teme, porque bloquea el flujo en el que vive la abundancia. Dios puede darte una semilla, pero no va a sembrarla con tus manos cruzadas. Puede acercarte una persona noble, pero no va a amar por ti si tú sigues viviendo como una muralla con buen perfume. Puede darte una idea, pero no va a escribir la página mientras tú sigues esperando una señal más cinematográfica. Puede darte una mañana nueva, y aún así será tuya la decisión de no usarla para repetir el miedo de ayer con otra ropa. La provisión no siempre llega como solución terminada. A veces llega como materia prima, llega como fuerza pequeña, como intuición, como encuentro, como una frase que no te deja tranquilo, como una incomodidad sagrada que te empuja a dejar de vivir a medias. Deja que tu fe tenga manos, deja que tu oración continúe después del amén, deja que tu amor deje de vivir como mendigo y empiece a construir mesa. Deja que tu mente aprenda a bendecir lo que llega sin interrogarlo como sospechoso. Deja que tus días dejen de ser una larga excusa para cuando por fin estén dadas todas las condiciones. Las condiciones perfectas son una de las mentiras más elegantes del miedo. La vida real se abre con lo que hay en la mesa, con lo que sabes hoy, con la fuerza que tienes hoy, con la llamada que puedes hacer hoy, con la página que puedes escribir hoy, con el perdón que puedes empezar hoy aunque todavía no sepas pronunciarlo entero. Jesús multiplicó pan, pero alguien tuvo que poner unos panes en sus manos. La abundancia empezó con algo pequeño entregado. Esa imagen debería acompañarnos más, porque tal vez sigues esperando una provisión gigantesca mientras Dios te pregunta por aquello pequeño que no has querido entregar al movimiento. Tu atención, tu disciplina, tu ternura, tu palabra, tu puntualidad contigo, tu deseo limpio, tu capacidad de agradecer antes de tenerlo todo resuelto. No le pidas a Dios una vida nueva mientras sigues defendiendo con tanto orgullo las costumbres que mantienen vieja tu vida. No le pidas amor mientras ensayas todos los días la desconfianza. No le pidas éxito mientras tratas tu talento como una visita incómoda. No le pidas paz mientras invitas a la ansiedad a dormir en tu cama y luego le preparas café por la mañana. Habla claro contigo, pero háblate con amor. La verdad que humilla no transforma. La verdad que despierta trae una lámpara en la mano. Dos realidades operan al mismo tiempo, en todo momento. Dos capas de la misma vida, superpuestas, que la mayoría de nosotros solo sabemos habitar de una a la vez. Una es la que vemos con los ojos, el plato vacío, la cuenta bancaria que no estira.
la oportunidad que no llega, el cuerpo que no sana. Esa realidad es real. El plato vacío de Müller era un plato vacío, los niños tenían hambre de verdad. La realidad visible merece ser tomada en serio, no ignorada en nombre de la fe ni convertida en problema de actitud cuando es un problema de sustancia. La otra realidad es la que existe detrás de lo visible, la que no responde a la lógica del inventario sino a la lógica de la fuente. Neale Donald Walsh, en Conversaciones con Dios, escribe algo que tardé tiempo en entender del todo. Dios no conoce la palabra escasez. Esa palabra no existe en el idioma original de la creación. Lo que es infinito no puede quedar corto. Lo que es fuente no puede secarse. El sol no puede quedarse sin luz. El mar no puede quedarse sin agua. El problema entonces nunca ha sido la cantidad disponible en la fuente. El problema es la apertura del canal que conecta la fuente con el receptor. Si el canal somos nosotros, si lo que bloquea la provisión no es la voluntad de Dios sino la configuración desde la que llegamos a cada mañana, entonces el trabajo espiritual cambia de naturaleza completamente. Deja de ser una conversación sobre convencer a Dios de algo y se convierte en una exploración de lo que estamos haciendo que impide recibir lo que ya está disponible. Deja de ser súplica y se convierte en investigación interna. El trabajo no es afuera. El trabajo es la tubería. La respuesta a qué bloquea la tubería es esta. Vivimos más leales al miedo que a la fuente. No por maldad, no por falta de voluntad, sino porque aprendimos esa lealtad antes de tener el lenguaje para cuestionarla. Cuando tenías 5, 6, 7 años, observaste a los adultos que amabas enfrentar sus propios martes con el plato vacío, y no grabaste lo que hicieron, grabaste lo que sintieron. La contracción en el pecho, el silencio tenso en la mesa del comedor, la tensión entre tus padres que tenía un tema que nadie nombraba pero que todos podían oler en el aire. La sensación de que los recursos tienen techo y el techo está siempre demasiado cerca. Ese registro no es una creencia que elegiste, es una programación que absorbiste antes de tener la capacidad de filtrar lo que absorbías. Bruce Lipton, biólogo celular de Stanford, documentó en décadas de investigación algo que la epigenética está confirmando con creciente precisión. El cerebro humano funciona en estado de hipnosis entre los 2 y los 7 años. Absorbe el entorno sin procesar, sin evaluar, sin la capacidad crítica que viene después. Lo que grabamos en esos años no es opinión, es sistema operativo. Y el sistema operativo del miedo a la escasez es silencioso, eficiente y completamente inconsciente. Funciona en segundo plano mientras tú, en primer plano, afirmas que confías en Dios. Estas dos cosas no se contradicen porque la contradicción no es consciente. La buena noticia sobre el sistema operativo es que puede actualizarse. Requiere más que una afirmación, requiere más que escuchar una conferencia, aunque la conferencia sea el primer movimiento. Requiere práctica deliberada y repetida en la dirección contraria. Requiere hacer consciente lo que estaba inconsciente. Iluminar el programa. Y cuando un programa se ilumina, ya no puede seguir corriendo exactamente de la misma manera. Algo cambia cuando le pones nombre a lo que opera en la sombra. Don Miguel Ruiz habla de los acuerdos que firmamos en la infancia. Acuerdos que aceptamos sin saber que estábamos firmando nada. El acuerdo de que el dinero es difícil de conseguir. El acuerdo de que no mereces lo mejor sin trabajarlo hasta el agotamiento. El acuerdo de que Dios ayuda al que madruga pero también lo hace sufrir antes de dar. El acuerdo de que la abundancia es para otras personas que tienen algo que tú no tienes. Cada acuerdo firmado en la infancia actúa como una instrucción que el sistema operativo ejecuta automáticamente ante los datos de la realidad. Cambiar los resultados sin cambiar los acuerdos es como intentar cambiar el comportamiento de un programa sin tocar el código. El primer paso no es creer que la provisión existe. El primer paso es identificar qué acuerdos específicos tienes que dicen que no existe para ti. Eso es lo que Müller hizo en su juventud. Miró el sistema operativo con el que había crecido y decidió instalar uno nuevo. No lo hizo en una tarde. Le llevó décadas de práctica consciente, pero empezó con el primer acuerdo que fue capaz de cuestionar. Y un acuerdo cuestionado no tiene la misma fuerza que un acuerdo incuestionado. Hay personas que le piden a Dios que abra las puertas. Y hay personas que aprenden que las puertas de Dios no se abren, se disuelven, porque no eran paredes. Eran ilusiones de paredes construidas con creencias de segunda mano. La única puerta real es la que uno cierra por dentro. Durante décadas,
La ciencia y la fe vivieron en trincheras opuestas. La ciencia decía que lo que no se puede medir no existe. La fe decía que lo más importante es precisamente lo que no se puede medir. Hoy esa trinchera se está llenando de tierra, porque la ciencia está midiendo cosas que hace 20 años se habrían llamado milagros, y lo que está midiendo resulta ser exactamente lo que las tradiciones espirituales llevaban milenios describiendo desde otros vocabularios. El efecto placebo es el más conocido. Una persona enferma que recibe una pastilla de azúcar pero cree que es medicina mejora en porcentajes que alcanzan el 40, el 50% en algunas condiciones. La creencia produce cambios bioquímicos reales, medibles, reproducibles en el laboratorio. El cerebro que cree que está siendo curado secreta las moléculas que curan. La mente que cree que la provisión llegó activa sistemas que la mente que no lo cree no activa. La diferencia entre las dos mentes no es teológica, es química, es eléctrica, es medible en el tejido neuronal. Ted Kaptchuk, director del programa de investigación del placebo en Harvard, ha dedicado décadas a estudiar este fenómeno. Sus conclusiones son perturbadoras para quien quiere mantener separadas la fe y la ciencia. El efecto placebo funciona incluso cuando el paciente sabe que está recibiendo una pastilla de azúcar. La expectativa de mejora, construida conscientemente, produce mejora real. Lo que el cerebro cree sobre lo que está recibiendo cambia lo que recibe, incluso cuando el paciente tiene plena información sobre la naturaleza del tratamiento. La fe, demostrada Kaptchuk, es farmacológicamente activa. El efecto Pigmalión añade una dimensión social. En 1968, los psicólogos Robert Rosenthal y Lenore Jacobson realizaron un experimento en escuelas de San Francisco. A los maestros se les dijo que ciertos estudiantes estaban a punto de florecer intelectualmente, que serían los de mayor crecimiento ese año. Esos estudiantes no habían sido seleccionados por ningún criterio real, eran elegidos al azar. Al final del año, sin embargo, esos estudiantes mostraron mejoras significativas en comparación con sus compañeros. El maestro que creía en su estudiante sin saberlo le daba una calidad de atención diferente, una mirada diferente, una pregunta diferente, un segundo más de paciencia. Esa atención diferente producía resultados diferentes. Lo que el proveedor cree sobre el receptor cambia la calidad de la provisión. La neuroplasticidad es el marco más contemporáneo. El cerebro no es un órgano fijo. Forma nuevas conexiones neuronales basándose en los patrones de pensamiento y comportamiento repetidos. Hebb's Law, uno de los principios más verificados de la neurociencia, lo dice en términos técnicos: las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. En términos prácticos, lo que practicas en tu mente aprende a ser más fácil. El cerebro que practica encontrar provisión, encuentra provisión. El cerebro que practica encontrar amenaza, encuentra amenaza. Los dos están mirando la misma realidad, están construyendo experiencias completamente diferentes de esa realidad. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, pasó décadas estudiando la diferencia entre personas que crecen ante la adversidad y personas que se detienen. Lo que encontró es una sola diferencia, que ella llama mindset. Las personas que creen que sus capacidades son fijas ven cada obstáculo como evidencia de sus límites. Las personas que creen que sus capacidades pueden desarrollarse ven cada obstáculo como material para aprender. El primer grupo llama a los obstáculos fracaso. El segundo grupo los llama datos. Müller acumuló datos durante 50 años. Cada martes difícil fue un dato sobre cómo funciona la provisión. Nunca fue evidencia de que la provisión no existe. Los estudios de gratitud de la Universidad de California, Berkeley, liderados por Robert Emmons durante más de 2 décadas, muestran que las personas que practican la gratitud sistemática reportan mayor bienestar subjetivo, menor ansiedad, mejor calidad del sueño, relaciones más sólidas y mayor resiliencia ante el estrés. Pero la investigación más sorprendente del laboratorio de Emmons señala algo adicional. Las personas agradecidas no tienen necesariamente menos problemas, tienen una relación diferente con los problemas que tienen, perciben más recursos disponibles para enfrentarlos, detectan más provisión en el mismo ambiente donde otras personas solo detectan escasez. La gratitud no cambia la realidad exterior de inmediato, cambia el sistema sensorial con el que se detecta la realidad. Esto es exactamente lo que Müller hacía cuando daba gracias antes de que llegara el pan. No era magia.
Era neurociencia practicada con 150 años de anticipación. Estaba entrenando el sistema sensorial para detectar lo que ya estaba disponible. Y 30 minutos después, el panadero con el exceso de pan llegó a la puerta. Una verdad que parece sencilla y que sin embargo tiene la capacidad de cambiar completamente la manera en que una persona se relaciona con la escasez. Tú no naciste en este universo, tú naciste del universo. No eres una visita aquí, eres una expresión de aquí. Esa distinción cambia todo. Una visita puede quedarse sin bienvenida, una expresión no. El color azul no puede quedarse sin derecho a existir en el espectro de la luz. El invierno no puede ser rechazado del año. Tú, como expresión del universo, no puedes estar en un lugar donde el universo no tenga nada para darte. Porque el universo no da desde afuera, da desde adentro de lo que eres. Algo que pocas voces han dicho de esta manera. Los seres humanos son los únicos animales en el planeta que sufren cosas que todavía no han ocurrido. El perro que tiene hambre sufre el hambre que tiene ahora. No sufre la posibilidad de tener hambre el próximo martes. El ser humano tiene hambre ahora y simultáneamente sufre la posibilidad de tener hambre el martes que viene y el mes que viene y en la vejez. Ese sufrimiento adicional, que no es el hambre real sino el miedo a la hambre futura, es puramente una creación de la mente. No tiene existencia real y consume más energía que el problema real. La implicación es directa. Una parte significativa del peso que sientes cuando piensas en la escasez no es la escasez que tienes, es la escasez que imaginas que podrías tener, y la escasez imaginada no se resuelve con dinero, se resuelve con presencia, con el regreso al único momento donde la provisión puede realmente llegarte, el presente. Sobre la naturaleza del problema espiritual hay algo perturbador de una manera productiva. El momento en que pones a Dios afuera de ti, te conviertes en un mendigo, porque ahora dependes de la voluntad de algo externo, algo que está separado de ti, algo que tiene que decidir si te da o no te doña. Toda la angustia espiritual de la humanidad, toda la rezosa y la súplica y el miedo al castigo divino, nace del momento en que la persona pone la fuente afuera y se pone a sí misma en la posición del receptor que espera. La transición que los maestros de todas las tradiciones han intentado producir en sus discípulos no es que el discípulo crea más en Dios, es que el discípulo deje de creer que Dios está separado de él. Deja que Dios provea desde esta perspectiva. No es una invitación a la pasividad, es una invitación al reconocimiento. La fuente que provee no está en ningún otro lugar que donde tú estás. El canal no comunica dos lugares separados. El canal eres tú, y la fuente eres tú, y la provisión eres tú, en diferentes frecuencias de la misma realidad. Lo que bloquea el canal no es la distancia entre tú y Dios, es la creencia de que existe esa distancia. Esta no es una idea fácil de sostener dentro del sistema de creencias de quien creció aprendiendo que Dios está arriba y el ser humano está abajo. Pero es exactamente la idea que aparece en el corazón de todas las tradiciones místicas de todas las culturas. Atman es Brahman, en el Vedanta. El reino de Dios está dentro de vosotros, en el Evangelio de Lucas. La gota que contiene el océano, en el sufismo. En idiomas distintos, en continentes distintos, en siglos distintos, los que llegaron más lejos en la exploración espiritual llegaron al mismo territorio. La fuente y el receptor no están separados. Lo único que crea la separación es la creencia de que hay separación. El dinero es energía. Esta frase se ha repetido tanto que ha perdido su capacidad de sorprender, pero si uno se detiene en lo que realmente significa, lo que está diciendo es algo que cambia completamente la relación que una persona tiene con sus recursos. La energía se mueve, se transforma, fluye y se bloquea. Cuando fluye, provee. Cuando se bloquea, estanca. El agua que no circula se pudre. El dinero que no circula tampoco cumple el propósito para el que fue creado. El Kybalión, ese texto que reúne principios herméticos que preceden a toda la literatura de desarrollo personal moderna, abre con algo que tarda una vida en digerirse. Todo vibra, nada está en reposo, incluyendo el pensamiento que tienes cuando miras tu cuenta bancaria, incluyendo la emoción que sube cuando ves el número. Esa emoción es una vibración. Y esa vibración comunica algo al sistema nervioso que determina las decisiones de los próximos minutos, horas, días. Algo más específico merece decirse sobre cómo opera el dinero como energía.
El estado emocional desde el que se toman decisiones financieras determina la calidad de esas decisiones de maneras que la neurociencia comienza a documentar con precisión. El miedo activa la amígdala y reduce el funcionamiento del córtex prefrontal, que es exactamente la parte del cerebro que necesitas para tomar buenas decisiones financieras. En otras palabras, el miedo a no tener suficiente dinero literalmente reduce la capacidad cognitiva disponible para resolver el problema del dinero. Es una trampa diseñada por la biología de la supervivencia que opera perfectamente en el entorno equivocado. Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir, economistas de Harvard, estudiaron este fenómeno durante años y publicaron sus hallazgos en el libro Escasez. Sus conclusiones fueron contraintuitivas. La escasez no solo es una circunstancia material, es también un estado mental que ocupa espacio cognitivo. La mente preocupada por no tener suficiente tiene literalmente menos capacidad disponible para otras funciones mentales. Esto explica por qué las personas en situación de escasez toman a veces decisiones que desde afuera parecen irracionales, no porque tengan menor inteligencia, sino porque parte de su capacidad cognitiva está permanentemente ocupada en el problema de la escasez, dejando menos recurso disponible para todo lo demás. Lo que esta investigación sugiere es que el primer movimiento para mejorar la situación material de una persona no siempre es un movimiento material. A veces es liberar espacio cognitivo de la preocupación que lo ocupa. A veces es recuperar la capacidad de pensar con claridad que el miedo ha secuestrado. Y lo que libera ese espacio no es la prosperidad todavía no conseguida. Es el alivio de saber que la fuente no tiene fondo, la certeza de que la provisión existe, el convencimiento, aunque sea practicado antes de sentirse completamente, de que el martes que viene también tiene su solución ya preparada. En 1855, un joven de 16 años en Cleveland, Ohio, recibió su primer salario. Era contador en una pequeña empresa comercial. Le pagaron $1.12, que en ese momento representaba el equivalente a poco más de $30 actuales. Ese mismo día, antes de gastar nada más, anotó en su diario que daría el 10% a su iglesia, 11 centavos. No porque fuera rico, no porque pudiera permitírselo sin que se notara, sino porque había decidido desde el principio que su relación con el dinero empezaría por lo que daba. Ese joven era John Don Rockefeller, el mismo que 40 años después sería el hombre más rico del mundo, con una fortuna equivalente en valor actual a $600.000 millones, y que siguió dando el 10% de todo lo que ganaba, no de 11 centavos, sino de millones y después de cientos de millones hasta el final de su vida. Donó durante su vida el equivalente a decenas de miles de millones de dólares en fundaciones médicas, universidades y organizaciones sociales, y anotó cada donación con la misma meticulosidad con que Muller anotaba sus provisiones. Andrew Carnegie, que llegó a ser el hombre más rico del mundo antes de que Rockefeller lo superara, escribió en su famoso ensayo El Evangelio de la Riqueza que el hombre que muere rico muere en desgracia. Su tesis era que la fortuna es un depósito en fideicomiso que la sociedad pone en manos de ciertas personas, no para que la guarden, sino para que la hagan circular mejor de lo que la sociedad podría hacerla circular por sus propios medios. Carnegie donó el 90% de su fortuna antes de morir, no porque fuera místico, porque había entendido la ley del flujo antes de que nadie le pusiera ese nombre. Colgate, Wanamaker, Hershey, los grandes constructores de marcas del siglo XIX norteamericano, compartían una práctica. Daban antes de tener mucho que dar y siguieron dando cuando tenían todo. La correlación entre la práctica deliberada de dar y la construcción de abundancia duradera aparece tan consistentemente en sus historias que resulta difícil atribuirla al azar. Todos ellos practicaron, sin el vocabulario moderno para describirlo, exactamente lo que Neville Goddard formularía décadas después: actuar desde la certeza de la abundancia antes de que la abundancia sea completamente visible. La generosidad no es un gesto moral optativo, es el mecanismo por el que la energía del dinero sigue fluyendo en lugar de estancarse. Dios ya puso algo en ti: una sensibilidad, una inteligencia, una fuerza, una capacidad de amar, una manera de mirar que nadie más tiene igual, una historia que puede volverse medicina si dejas de usarla solo como herida. Una voz, una paciencia, una creatividad, un deseo de vivir mejor que todavía no ha muerto. Aunque a veces parezca sentado en una esquina esperando que lo invites de nuevo a la mesa, responde a eso. No mañana, cuando seas otro. Hoy,
con esta versión imperfecta de ti que aún así puede dar un paso. Responde con una acción pequeña y honesta. Responde cuidando lo que ya llegó. Responde dejando de vigilar cada semilla como si Dios fuera empleado de tu ansiedad. Responde volviendo habitable tu interior. Responde haciendo espacio para el amor que dices querer. Responde trabajando con dignidad, descansando con humildad y agradeciendo sin teatro. Quizá la provisión que esperas no viene solo hacia ti. Quizá también quiere salir a través de ti. Tal vez Dios no solo quiere darte pan, también quiere convertir tus manos en pan para alguien más. Tal vez no solo quiere darte amor, también quiere enseñarte a amar sin cobrar intereses emocionales. Tal vez no solo quiere darte éxito, también quiere que tu éxito tenga alma, que levante a otros, que no te vuelva duro, que no te robe la risa ni la humanidad. Hermano de luz, que tu fe no sea una espera dormida, que sea una manera de caminar, que tu amor no sea una herida pidiendo limosna, que sea una casa encendida, que tu éxito no sea una máscara para que por fin te aplaudan los fantasmas, que sea una obra limpia, que tu oración no sea únicamente una petición, que sea también una respuesta, porque Dios provee, lo que la fuente llama abundancia. Existe un tipo de provisión que la mayoría de las conversaciones sobre abundancia olvida mencionar porque no llega en forma de dinero ni de oportunidades materiales, llega en forma de personas, gente medicina. Ese es el nombre que le corresponde. Las personas que llegan exactamente cuando las necesitas, que dicen exactamente lo que necesitabas escuchar en el momento preciso, que te sostienen cuando el martes se siente demasiado largo, que no te dicen que todo va a estar bien con la frivolidad del que nunca ha tenido un martes de verdad. Te miran a los ojos y te dicen, yo sé lo que sientes, he estado ahí y estás en el lugar correcto. La gente medicina no anuncia su llegada, aparece en el semáforo equivocado, en la fila del banco, en la llamada que no esperabas en ese momento, en el comentario de alguien que escuchó la misma conferencia que escuchas tú ahora y decidió escribirte una línea que no le habías pedido pero que llegó exactamente cuando la necesitabas. Tú has tenido gente medicina. Puedes identificarla si buscas en el registro de tu vida esa persona que apareció en el año más difícil y cuya presencia sola fue suficiente para que siguieras. Ese maestro que te vio cuando tú mismo no te veías. Ese extraño en el aeropuerto que te hizo la pregunta correcta en el momento en que más la necesitabas. La provisión de Dios no siempre llega con forma de dinero. A veces llega con cara de persona. Hermano de luz, la presencia es la forma más rara y más valiosa de amor. No las palabras, no los planes, no los consejos no pedidos. La presencia, el ser humano que puede estar genuinamente presente contigo en tu martes, sin necesidad de resolver, ni de explicar, ni de distraer, es la forma más pura de provisión que existe porque es irreproducible por ningún sistema. El banco no puede enviarte presencia. El sistema no puede automatizar presencia. Solo una persona que eligió estar contigo puede darte presencia. La pregunta que esta observación abre es doble. ¿Reconoces la gente medicina cuando aparece en tu vida? ¿Y eres tú gente medicina para alguien? Porque la provisión que das también es provisión. La persona que aprende a recibir lo que Dios envía también aprende a hacer lo que Dios envía. Las dos direcciones son parte del mismo flujo, y el flujo se sostiene porque hay personas en ambos lados del canal. No quiero llegar al final de mi vida y darme cuenta que tuve frente a mí a personas que necesitaban exactamente lo que yo tenía y que estaba demasiado ocupado gestionando mi propia escasez para dárselo. La gente medicina no es solo la que recibes, es también la que puedes ser. Y ser gente medicina para alguien que está en su martes es, tal vez, la práctica espiritual más directa que existe. El mismo mecanismo que bloquea el canal en el dinero opera en el amor, con la misma profundidad, con la misma invisibilidad y con consecuencias igualmente reales que también se documentan en el cuerpo. Nos enseñaron el amor de la misma manera en que nos enseñaron la economía de la escasez, como algo que puede agotarse, como algo que hay que ganar antes de recibir, como algo que se retira si no cumples las condiciones implícitas que nadie te explicó del todo pero que siempre están ahí. Aprendimos a merecerlo antes de pedirlo, a administrarlo con cuidado para que no se acabara, a medirlo para saber cuánto habíamos dado y cuánto nos quedaba por devolver. Aprendimos que el amor tiene balance y que el balance puede ponerse en rojo, algo que nadie cuenta cuando eres lo suficientemente joven para que te cambie la trayectoria.
Lo que la mayoría de las personas llama amor suele ser el miedo a la soledad disfrazado de devoción. Lo dice sin crueldad, con la precisión de alguien que ha mirado muy adentro del corazón humano sin apartar la mirada. La persona que ama desde el miedo a quedarse sola no está dando amor, está comprando seguridad con la moneda del afecto. Y cuando la seguridad amenaza con irse, el amor se vuelve control. Cuando el control falla, se vuelve rabia. La rabia dice que es traición, pero en su origen fue siempre miedo. El amor real, el que la madurez revela, da libertad, da espacio, puede querer sin necesitar, puede estar sin aferrarse, puede dejar ir sin que el mundo termine. La persona que puede amar sin necesitar, que puede dar sin calcular lo que recibirá de vuelta, descubre que tiene una cantidad de amor disponible que antes no sabía que existía. Porque el amor que fluye libremente no se agota. Lo que fluye no se agota, solo se agota lo que se retiene. La fuente del amor es la misma fuente de todo lo demás. El amor de Dios opera en esa frecuencia, sin condiciones de cierre ni cláusulas de rescisión. No se retira cuando fallas, no se reduce cuando decepcionas. No necesita que lo merezcas para dártelo. El sol no necesita que le hagas méritos para salir. La lluvia no necesita que seas perfecto para caer. La gravedad no toma vacaciones cuando cometes un error. El amor de Dios tampoco. Una implicación práctica de entender el amor de esta manera, pocas conversaciones la nombran. La persona que sabe que es amada incondicionalmente no tiene las mismas necesidades de aprobación que la persona que no lo sabe. No necesita que todos estén de acuerdo con ella. No necesita que todos la vean bien. No necesita el aplauso para sentir que existe. Y una persona que no necesita el aplauso para existir toma decisiones completamente diferentes, más auténticas, más valientes, más capaces de generar los resultados que realmente importan. Una persona que logra instalarse en la certeza de ese amor vive de manera diferente, envejece de manera diferente, toma decisiones distintas en sus relaciones porque ya no está tomando decisiones desde el miedo de perder lo que tiene. La persona amada puede dar sin calcular, y la persona que puede dar sin calcular es la persona que ha entendido, en el nivel más profundo, lo que significa deja que Dios provea. Antes de hablar de las 5 prácticas, hay algo que el equipo de esta conversación considera que necesita decirse, porque si lo pasamos por alto, toda la conversación queda construida sobre una base que no reconoce lo más importante. Existes. Esto, que parece obvio, es el milagro más improbable que haya ocurrido en los últimos 13.800 millones de años de universo. Yuval Noah Harari, en Sapiens, hace una observación que debería cambiar la manera en que cualquier persona comienza su día. Cada ser humano vivo es el resultado de una cadena ininterrumpida de supervivencia, reproducción y azar que se remonta a los primeros organismos unicelulares que aparecieron en la Tierra hace 3.800 millones de años. Cada uno de tus ancestros, sin excepción, sobrevivió suficiente tiempo para reproducirse. Ninguno murió antes de hacerlo. Cada uno encontró a su pareja específica. Cada unión produjo el hijo específico que llevó la cadena un eslabón más hacia ti. En un planeta que ha estado bajo condiciones extremas, que ha visto 5 extinciones masivas, que ha atravesado glaciaciones, epidemias, guerras, hambres y cataclismos de escala planetaria, tu línea de vida nunca se interrumpió una sola vez en los últimos 3.800 millones de años. La probabilidad estadística de que tú, específicamente tú, con la combinación exacta de genes y circunstancias que te convierte en quien eres, existas en este momento, es un número que los matemáticos han intentado expresar y que tiene tantos ceros que pierde significado práctico. En términos concretos, existes contra todas las probabilidades posibles. Esta no es una reflexión abstracta diseñada para hacer que te sientas especial de manera sentimentaloide. Es la provisión más fundamental que existe, la que precede a todo lo demás. Antes de que Dios proveyera el pan del martes de Müller, proveyó algo incomparablemente más complejo, la cadena de vida de 3.800 millones de años que llegó hasta Müller, la cadena de vida que llegó hasta ti. Cada mañana que despiertas es la continuación de una provisión que comenzó antes de que la Tierra tuviera atmósfera respirable. Una consecuencia práctica de entender esto, la persona que sabe que su existencia misma es el resultado de la provisión más extraordinaria que haya existido en el universo, se relaciona de manera diferente con lo que le falta. El que ya recibió el regalo más grande,
El regalo de existir precisamente ahora y precisamente como quien es, no puede vivir en la narrativa de la escasez con la misma convicción. El miedo más profundo de la psique humana es el miedo a no existir, y ese miedo ya fue derrotado, en tu caso particular, antes de que tú nacieras. Todo lo demás es administración. Carl Sagan lo dijo con la poesía que solo él podía traer a la ciencia. Somos polvo de estrellas que ha tomado conciencia de sí mismo. Los átomos que componen tu cuerpo fueron forjados en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. El carbono de tu piel, el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, todos viajaron a través del espacio durante eones para estar exactamente donde están ahora. La provisión no empezó el día que naciste. Lleva miles de millones de años preparando los materiales. Existe una conversación que nadie tuvo contigo cuando más la necesitabas, que debieron haber tenido tus padres, tu maestro, alguien que te viera con los ojos correctos en el momento correcto. Como esa conversación no llegó, la tenemos ahora. Te mereces las cosas buenas, no porque hayas trabajado suficiente, no porque hayas sufrido suficiente, no porque seas perfecto ni porque ya no cometas errores. Te las mereces porque existes, y existir en este universo es la única credencial que la fuente ha requerido siempre para dar. El árbol no gana el sol, lo recibe. El río no gana el agua que lo llena, fluye a través de él porque es la naturaleza del agua llenar los cauces. Tú no tienes que ganar el amor de Dios, tienes que entender que ese amor no tiene sistema de méritos, no hay fila, no hay calificación previa. No hay comportamiento mínimo requerido para acceder a la provisión de la fuente. El único problema espiritual del ser humano es que no sabe que ya tiene acceso a todo lo que necesita. El acceso está dado. Lo que está bloqueado no es la provisión, es la creencia de que la provisión tiene condiciones que todavía no has cumplido. Y esa creencia, que se instaló antes de que pudieras cuestionarla, es exactamente lo que esta conversación invita a examinar. Algo sobre el merecimiento que la religión nunca quiso decir abiertamente porque el merecimiento incondicional no produce feligreses obedientes. Mereces el amor no porque seas bueno, mereces el amor porque eres. El verbo ser es suficiente, el verbo ser ha sido suficiente desde el principio. La creación no fue hecha para que te ganaras tu lugar en ella, fue hecha para que lo habitaras. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad, es exactamente lo contrario. La persona que sabe que merece las cosas buenas actúa desde la abundancia, no desde la carencia, toma mejores decisiones, se relaciona desde la generosidad en lugar del miedo, construye desde la certeza en lugar de la ansiedad. La persona que cree que no merece, que todavía no es suficiente, que necesita ganarse primero lo que quiere recibir, construye desde la deuda, y lo construido desde la deuda carga el peso de esa deuda en cada ladrillo. Te mereces la salud que todavía no has podido pagar. Te mereces el amor que todavía no has encontrado. Te mereces el proyecto que todavía no ha despegado. Te mereces el descanso que todavía no te has dado. Te mereces ser visto con los ojos correctos. Te mereces la conversación honesta que nunca tuviste. Te mereces llegar al martes con el plato vacío y dar gracias de todas maneras, porque sabes que el panadero ya está horneando. Esta no es motivación de supermercado, es la verdad más antigua del sistema espiritual de cualquier tradición que valga estudiar. Fuiste creado en abundancia y para la abundancia. La escasez no es tu naturaleza original, es lo que aprendiste, y lo que se aprendió puede desaprenderse. Algunas personas esperan el permiso de alguien para recibir lo que les corresponde. Esperan que la vida les muestre una señal suficientemente grande. Esperan que el otro los valide primero, que la sociedad los reconozca primero, que los números bancarios los autoricen primero. La provisión nunca llega mientras estás esperando el permiso. La provisión llega cuando dejas de pedirlo. Cuando decides que lo que eres en este momento, con lo que tienes en este momento, en el día exacto que es hoy, ya es suficiente para que el canal se abra. No pidas permiso para ser lo que eres, no esperes que alguien te certifique que mereces lo que sientes que mereces. El universo no envía certificados de merecimiento antes de dar. El universo doña y tu trabajo es aprender a recibir. Dos estudios profundísimos de la psicología humana, uno sobre la mujer y otro sobre el hombre, tienen una conexión directa con el tema de la provisión que pocas personas han notado. Son un diagnóstico de por qué los seres humanos no saben recibir lo que ya está disponible.
Una de las tragedias centrales del ser masculino en la cultura moderna es la siguiente. El hombre aprendió a proveer pero olvidó cómo recibir. Se convirtió en una dirección de un solo sentido. Da trabajo, da dinero, da protección, da servicio, da opiniones, da instrucciones, y en el proceso construyó una identidad tan atada a la función de dar que se perdió la capacidad de recibir. Recibir le parece debilidad. Pedir ayuda le parece fracaso. Aceptar que algo le hace falta le parece una confesión que no puede hacer en público y a veces tampoco en privado. El resultado, descrito con la compasión de quien no tiene interés en hacer sentir mal a nadie, sino en nombrar lo que es un hombre que llega al martes con el plato vacío y en lugar de dar gracias como Müller, cierra la mandíbula y dice que lo va a resolver, solo, sin ayuda, sin Dios, sin nadie. Y muchas veces lo resuelve, y paga el precio de haberlo resuelto solo, el agotamiento profundo de quien nunca pudo soltar el control un solo martes en su vida. El cuerpo lleva ese registro, las estadísticas de salud también. En el libro de la mujer, el patrón es diferente pero igualmente costoso. La mujer aprendió a recibir, pero en muchos contextos aprendió a recibir solo lo que el entorno consideraba que merecía. Aprendió a pedir perdón por sus deseos antes de expresarlos. Aprendió a reducir sus necesidades para no ser una carga. Aprendió que la mujer que quiere demasiado es peligrosa y la que quiere poco es virtuosa. Y esa confusión entre virtud y escasez dejó a muchas mujeres con un canal parcialmente bloqueado que ellas mismas administran con una eficiencia que las agota de una manera diferente a como el agotamiento afecta al hombre que no recibe, pero que tiene el mismo origen, la desconexión de la fuente. Lo que estos libros revelan es que el ser humano completo, independientemente de su género, necesita desarrollar las dos capacidades, la de dar y la de recibir. El que solo da se vacía. El que solo recibe se estanca. El flujo que permite la provisión requiere los dos movimientos. La respiración es así. El corazón es así. Los pulmones son así. Todo lo que vive en la naturaleza tiene una sístole y una diástole, un dar y un recibir que no pueden separarse sin que el sistema muera. Deja que Dios provea. En este contexto tiene un significado que va más allá de la fe pasiva. Significa aprender a recibir. Aprender a tener las palmas hacia arriba en lugar de los puños cerrados. Aprender que la dignidad no está en no necesitar nada. La dignidad está en poder decir lo que se necesita con la claridad de quien sabe que la fuente tiene suficiente para darlo. El hombre que puede recibir es más fuerte, no menos. La mujer que puede pedir lo que necesita sin pedir perdón por necesitarlo es más libre, no más demandante. 5 cosas concretas. 5 prácticas que puedes empezar hoy, con lo que tienes hoy, sin necesitar primero la fe que crees que te falta. La fe, en muchos casos, no precede a la práctica. La sigue. La fe se construye haciendo, no esperando. La certeza llega después de los primeros resultados, y los primeros resultados llegan después de los primeros intentos. El primer intento no requiere fe, requiere disposición. La primera práctica, el diario de provisiones. Esta noche antes de dormir, escribe 3 cosas que Dios proveyó hoy, solo 3, no en abstracto, con nombres y detalles. El mensaje de texto que llegó de alguien que no sabía que lo necesitabas. El semáforo que cambió cuando ya ibas tarde. La conversación inesperada que dejó algo que todavía no puedes nombrar del todo pero que está ahí como un regalo que no pidiste. La solución que apareció para un problema que llevabas semanas cargando solo. La salud que siguió funcionando mientras tu mente estaba ocupada en otras cosas. Lo que hace este ejercicio que no hace ningún otro es entrenar el cerebro para detectar lo que antes pasaba invisible. El sistema de activación reticular, que es la parte del cerebro que filtra los millones de datos que llegan cada segundo y selecciona los que son relevantes para enviarte, responde directamente a las instrucciones que recibes del sistema de creencias. Cuando le dices al cerebro que busque provisión, empieza a encontrar provisión donde antes pasaba de largo. Después de 30 días de este ejercicio, la narrativa interna sobre lo que Dios hace o no hace en tu vida empieza a sonar diferente. No porque hayas forzado nada, porque acumulaste evidencia que antes descartabas. Una mujer en Ciudad de México que lleva 3 años practicando esto contó que el ejercicio cambió su relación con las dificultades de una manera que no esperaba. Cada vez que algo difícil ocurre, su primera pregunta instintiva ahora es: ¿qué va a aparecer en el diario esta noche?
El diario entrenó esa búsqueda. La búsqueda cambió lo que encuentra cambió cómo vive. 3 páginas escritas por la noche antes de dormir cambiaron la arquitectura emocional de 30 años de programación de escasez. La segunda práctica, la oración del bolsillo abierto. Cada mañana, antes del teléfono, antes del café, antes de la primera notificación que te diga en qué frecuencia vas a vibrar el resto del día, abre las manos con las palmas hacia arriba. Respira 2 veces. Di en voz alta, con suficiente convicción para que tu propio sistema nervioso lo escuche. Estoy disponible para recibir y para dar hoy. Después, permanece 30 segundos en esa postura, sin agenda, sin pedir nada específico, solo disponible. Las manos abiertas con las palmas hacia arriba son el gesto universal de quien recibe. Las manos cerradas son el gesto de quien se protege o de quien acumula. El sistema nervioso no puede sostener simultáneamente la postura de recibir y la emoción del miedo. Lo que la postura comunica al sistema nervioso es que no hay amenaza. Y un sistema nervioso que no está en modo de amenaza tiene acceso a toda su capacidad. Tiene acceso a la parte del cerebro que toma buenas decisiones, que detecta oportunidades, que mantiene relaciones desde la abundancia en lugar del miedo. Practica esto 21 días seguidos, 21 días sin saltarte uno. El hábito se instala en 3 semanas para la mayoría de las personas. Al final de los 21 días, observa si los primeros minutos de tus mañanas tienen una textura diferente. ¿Qué clase de pensamientos llegan primero? ¿Qué clase de posibilidades empiezas a detectar en el día que antes no registrabas? La tercera práctica, el diezmo del tiempo. Antes de hablar de dar dinero, da tiempo. 1 hora a la semana completamente dedicada a servir a alguien sin ningún beneficio para ti, sin documentarlo en redes sociales, sin usarlo como argumento en conversaciones futuras, sin hacer del servicio una inversión en tu imagen. La ley de la siembra funciona igual en el tiempo que en el dinero, pero el tiempo tiene una honestidad que el dinero no tiene. Puedes firmar un cheque que no sientes. No puedes dar 1 hora de atención genuina que no sientes. Algo más ocurre con esta práctica. Un efecto secundario que nadie anuncia. Descubres que tienes más tiempo del que pensabas. La semana que creías demasiado llena para dar 1 hora, una vez que la das, se reorganiza de maneras que no puedes predecir de antemano. Y ese descubrimiento, la revelación de que hay más disponible de lo que creías, es exactamente el mismo descubrimiento que necesitas hacer sobre el dinero, sobre el amor, sobre la energía. La escasez de tiempo, como la escasez de dinero, a veces es real y a veces es una percepción entrenada. El ejercicio te enseña a distinguir cuál es cuál. La cuarta práctica, la conversación directa. Esta es la práctica más simple y más difícil al mismo tiempo. Habla con Dios como hablarías con alguien sentado en la silla de enfrente, no con el lenguaje de la liturgia, no con el lenguaje de la petición formal. Una conversación directa, honesta, sin filtro de lo que debería decirse en una oración. Cuéntale exactamente lo que está pasando. La versión real, el miedo real, la confusión real, el rencor que llevas guardado hacia algo que sucedió y que todavía no terminas de entender. La pregunta que llevas meses sin atreverte a formular porque te parece demasiado humana o demasiado pequeña o demasiado grande para llevarla a la oración. Lo que Walsh descubrió y que construyó 3 libros sobre esa experiencia es que la conversación es siempre de 2 vías. La respuesta llega, no siempre en la forma esperada. A veces en una llamada de alguien que no sabía que la necesitabas, a veces en el pasaje de un libro que abres en la página exacta, a veces en el silencio repentino que sigue a la pregunta, ese silencio que se siente diferente a los otros silencios, más lleno, más habitado. La práctica de la conversación directa no te garantiza respuestas con horario y formato previsible, te garantiza que empiezas a escuchar de una manera diferente. La quinta práctica, soltar una preocupación por semana. Esta práctica requiere más confianza que las otras 4 porque implica realmente soltar algo, no solo decir que lo sueltas. Elige una preocupación específica, una que tengas ahora mismo y que lleve tiempo ocupando espacio en tu mente, una que hayas analizado suficiente sin llegar a ninguna parte nueva. Practica deliberadamente colocarla en manos de Dios, como quien deposita un objeto pesado en el suelo después de cargarlo durante horas. Físicamente, cierra los ojos, visualiza la preocupación como un objeto con forma y peso,
y visualiza que la pones en el suelo. Suéltala cada vez que la preocupación vuelva durante la semana, que volverá, di en voz baja. Esto está en manos de Dios. Ya lo coloqué ahí. Confío en el plan que ya existe. No con la urgencia de quien intenta convencerse de algo que no cree. Con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión y no necesita revisionarla cada hora. Al final de la semana, registra qué pasó con esa situación específica. El patrón que aparece en ese registro, semana a semana durante meses, es tu evidencia personal e intransferible de cómo opera la provisión en tu vida particular. Estas 5 prácticas, combinadas, construyen algo que ninguna de ellas puede construir sola. Una nueva relación con la escasez. Una relación que toma en serio el plato vacío del martes sin darle la última palabra. Una relación que reconoce la dificultad sin instalarse en ella como si fuera el estado permanente. Una relación que puede vivir en la incertidumbre sin que la incertidumbre se convierta en terror. Lo que Dios llama provisión. Esta conversación no puede dejar sin tocar algo que, si se omite, la deja incompleta exactamente para quien más la necesita. Tiene que ver con lo que la religión llamó pecado y con lo que la psicología moderna dice que realmente es, y tiene que ver con el canal que lo bloquea realmente. Durante siglos, la culpa fue el principal instrumento pedagógico de la espiritualidad institucionalizada. El ser humano que se siente indigno busca la reconciliación. El que se siente merecedor del castigo acepta el sufrimiento como parte del plan divino. El que cree que Dios lleva el marcador de sus errores vive en una negociación permanente con la fuente de todo amor, lo cual es una contradicción que el cuerpo siente aunque la mente no siempre la pueda nombrar. Un ser de amor puro no lleva marcadores. La contradicción entre esas dos ideas es tan grande que vivir con las dos activas simultáneamente produce una tensión que no tiene resolución posible dentro del sistema que la creó. Carl Jung pasó décadas estudiando lo que él llamó la sombra, las partes del ser humano que las fuerzas culturales y religiosas empujaron a la oscuridad. No porque esas partes fueran peligrosas en sí mismas, sino porque eran inconvenientes para las estructuras que necesitaban personas predecibles, manejables, que no hicieran demasiadas preguntas sobre por qué el sistema funciona como funciona. Jung dijo algo que debería enseñarse en cada institución espiritual y en cada escuela. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra no es el enemigo, la sombra es el depósito de todo lo que nos dijeron que no tenía derecho a existir. El contenido más voluminoso de esa sombra, en el contexto donde la mayoría de nosotros creció, ha sido el cuerpo, el deseo, la energía sexual, la ambición, el enojo, las preguntas que se callaron porque preguntar demasiado era irrespetuoso, la duda que se reprimió porque dudar era falta de fe. Toda esa energía empujada hacia la sombra no desaparece. Se convierte en ansiedad sin causa aparente, en depresión que no tiene historia que la justifique del todo, en la extraña sensación de no ser suficiente que opera por debajo de toda conversación, de todo logro, de toda relación. La energía sexual y la energía espiritual no son opuestos que compiten por el mismo territorio. Son la misma energía vibrando en frecuencias distintas. La misma fuerza que crea un hijo crea una sinfonía. La misma energía que los grandes místicos canalizaron hacia la experiencia de Dios es la que el cuerpo humano porta en su forma más básica, como evidencia de que el universo diseñó el placer, que el placer es comunicación de la fuente y no trampa del diablo. Lo que construyeron muchas tradiciones religiosas sobre el cuerpo y el deseo no produjo santidad generalizada, produjo vidas dobles. El desequilibrio de quien ha aprendido a despreciar la mitad de lo que es y llama a ese desprecio virtud. La rabia no procesada es otro tipo de sombra que bloquea el canal. El duelo no llorado, el rencor que lleva años ocupando el espacio donde debería circular la energía. No como castigo externo, sino como consecuencia natural. La persona que sostiene el rencor gasta energía en sostenerlo. Esa energía no está disponible para la provisión, para la creatividad, para los proyectos que importan. El perdón, en este marco, no es un acto moral generoso que beneficia al otro. Es la liberación de la energía que estaba atrapada en el pasado. El perdón es recuperar tu propia energía de vuelta. El pecado, visto con la honestidad de la psicología contemporánea, no es lo que se desea. Es la desconexión de uno mismo que produce la vergüenza de desear. La reconciliación con el propio cuerpo, con la propia sombra,
con la propia humanidad completa, no es alejarse de Dios. Es el camino de regreso a la fuente. Lotake Kundara, el miedo no es tu enemigo. Es un guardián malentendido. Lleva décadas protegiéndote de un peligro que ya pasó. Puedes agradecerle su servicio y despedirlo con amor. No necesitas pelear con él para que se vaya. Solo necesitas abrirle la puerta. Lotake Kundara, la provisión que Dios da en cada etapa de la vida tiene formas distintas, y una de las fuentes más grandes de sufrimiento espiritual es buscar en la segunda etapa la provisión que era apropiada para la primera. Es como buscar las hojas de primavera en pleno invierno y concluir que el árbol está muerto. La primera mitad de la vida tiene su propia provisión, la energía que no sabe que puede acabarse, la ambición que no calcula el precio porque aún no lo conoce, la capacidad de empezar de 0 a las 4 de la mañana sin que el cuerpo lo cobre durante una semana, la recuperación rápida del error que en la segunda etapa tarda el doble. Esa provisión es extraordinaria, también es temporal, y el momento en que empieza a cambiar no siempre se anuncia con claridad. La segunda mitad, que bien podría llamarse el inicio de la madurez, empieza en una crisis, no en un cumpleaños. Es una iniciación hacia algo que la primera mitad no puede comprar: la profundidad, el discernimiento, la capacidad de estar sin necesitar el movimiento constante, la habilidad de sentarse en silencio con la propia vida sin que eso se sienta como muerte. Osho llama a esta segunda mitad el proceso de maduración, no añadir más fruta al árbol, sino concentrar en lo que ya existe todo el dulce que estuvo acumulando en silencio durante años. Sobre la mentalidad ganadora hay algo que merece decirse con precisión, porque mucha gente la confunde con no perder, con no fracasar, con no tener martes difíciles. Los grandes atletas, los grandes creadores, los grandes constructores que han sido estudiados durante décadas por la psicología del rendimiento muestran un patrón consistente. No tienen menos miedo que las personas comunes. Tienen una relación diferente con el miedo. Tratan el miedo como información, no como veredicto. La voz que dice esto podría salir mal no los detiene, les ayuda a prepararse mejor. El miedo en la mentalidad ganadora no es el enemigo, es el sensor que indica que lo que estás a punto de hacer importa. Anders Ericsson, psicólogo de la Universidad de Florida que estudió durante décadas las características de los expertos y grandes realizadores en distintos campos, encontró que la diferencia entre los maestros y los practicantes comunes no es principalmente el talento. Es lo que él llamó práctica deliberada, el tipo de práctica que sale de la zona cómoda, que busca activamente lo que todavía no funciona, que celebra el error como información sobre qué entrenar a continuación. Los maestros no evitan los errores, los buscan sistemáticamente porque saben que ahí está el crecimiento. Arlan Sanders tenía 65 años cuando su restaurante fue demolido por una nueva autopista que el gobierno trazó sin consultarle. Su salario mensual era el cheque del Seguro Social. Con ese capital, una receta y la resiliencia de quien ya ha perdido suficiente para no temerle al rechazo, comenzó a ofrecer licencias de su receta de pollo a otros restaurantes. Fue rechazado más de 1000 veces, más de 1000 martes en los que la respuesta fue no. A los 65 años, con la edad en que la mayoría de las personas está pensando en retirarse del mundo activo, Sanders tenía exactamente lo que necesitaba para empezar: la receta, la resiliencia y la mentalidad de quien sabe que la provisión todavía no llegó pero está en camino. Kentucky Fried Chicken existe hoy porque Arlan Sanders, a los 65, no le dio al martes la última palabra. Las pérdidas de la segunda mitad de la vida, y las hay de todos los tamaños, no son solo tragedias, son también revelaciones. Cada vez que algo que creías indispensable desaparece y el mundo sigue girando, aprendes algo sobre la diferencia entre lo que necesitas y lo que creías que necesitabas, y esa diferencia, con el tiempo, se convierte en libertad, la libertad de quien ya sabe qué es suyo de verdad. Existe una forma de oración de la que casi nadie habla porque casi nadie la conoce, no porque sea difícil de aprender, porque requiere algo que la cultura actual no valora: tiempo quieto sin agenda visible, tiempo quieto que no produce nada medible ni fotografiable. La meditación, en su forma más pura, es simplemente el arte de estar presente sin que la mente hiciera nada útil, sin resolver, sin pedir, sin agradecer de manera estructurada, sin producir nada, solo estar. Lo que él observó,
Después de trabajar con decenas de miles de personas en ese proceso en Pune, en Oregón, en Bombay, es que en ese espacio de quietud ocurre algo que la oración peticionaria raramente produce. La persona deja de dividirse entre lo que quiere y lo que tiene. La tensión entre lo deseado y lo existente, que es la fuente de la mayoría del sufrimiento cotidiano, se disuelve en la quietud. Y en ese momento, aunque sea breve, la persona es completa. Y en la completud no hay escasez. Mi buena hermana de luz, el momento presente es el único lugar donde Dios existe. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, solo el presente es real. Y en el presente, cuando la mente logra aquietarse lo suficiente para habitarlo de verdad, sin el comentario constante sobre lo que fue o lo que podría ser, la persona descubre que hay algo disponible que no sabía que estaba disponible, una calidad de silencio que no es vacío sino plenitud, que no es ausencia sino presencia de algo que normalmente está ahí pero que el ruido de la mente no deja escuchar. Muller conocía esa quietud. Sus diarios hablan de horas de oración que no eran súplica, eran presencia, el tipo de conversación que ocurre cuando uno deja de hablar para escuchar. Y en esa escucha, algo llegaba que él no habría podido generar solo con la mente. Una certeza sobre el siguiente paso, una claridad sobre qué hacer esta semana, la sensación de que el plan ya existía y que él solo tenía que alinearse con él, no inventarlo, no calcularlo. Alinearse, esta forma de oración no requiere silencio exterior, aunque ayuda a conseguirlo. Requiere la decisión de dejar de gestionar la realidad con la mente durante un rato, de confiar en que la fuente tiene una inteligencia mayor que la tuya y que no necesita tus instrucciones para saber qué sigue. De soltarte en esa confianza, aunque sea por 20 minutos, una vez al día. El martes que viene ya tiene su solución preparada. La provisión del próximo mes ya existe. Lo único que necesitas hacer ahora mismo, en este momento de quietud, es estar aquí. Quiero contarte sobre una mujer cuyo nombre probablemente no conoces. Si alguna vez una frase llegó a ti en el momento exacto en que la necesitabas, si algún libro se quedó en el estante más cercano a tu cama durante más tiempo del que podrías explicar racionalmente, hay una probabilidad real de que esa frase, de una u otra manera, tenga que ver con ella. Se llamaba Gertrude Hobbs. La llamaban Biddy. Tenía una formación de taquígrafa de precisión casi musical. Podía transcribir 120 palabras por minuto sin perder una coma. Durante años usó esa habilidad para trabajos administrativos en Londres, sin saber para qué la estaba preparando realmente. En 1910 conoció a un predicador escocés llamado Oswald Chambers, apasionado, elocuente, completamente impráctico con el dinero y absolutamente convencido de que Dios proveería lo necesario para que él dijera lo que tenía que decir a quien tenía que escucharlo. Oswald tenía la clase de fe que resulta inconveniente para los administradores y magnética para la gente desesperada. La clase de fe que funciona y que por eso asusta. Se casaron ese año. Tuvieron una hija a quien llamaron Kathleen, y en 1915 Oswald tomó una decisión que en la lógica del mundo no tenía ningún sentido. Dejó su ministerio establecido en Londres para ir como capellán voluntario a Egipto, a las tropas británicas y australianas estacionadas en el desierto del Sinaí, sin salario garantizado, sin contrato, con la certeza, y solo con la certeza, de que Dios proveería para que el trabajo se hiciera. Biddy fue con él, con su máquina de escribir portátil, con la pequeña Kathleen de meses y con la formación de taquígrafa que había desarrollado durante años sin saber exactamente para qué la necesitaría. En el desierto del Sinaí, Oswald predicaba cada día a soldados jóvenes que sabían que la próxima ofensiva podía ser la última, a hombres que habían visto morir a sus amigos y que llegaban con preguntas para las que ninguna iglesia de su infancia les había dado respuesta honesta. Oswald no ofrecía consuelo fácil, ofrecía verdad. Y Biddy en silencio, sin que nadie se lo pidiera, tomaba sus palabras en taquigrafía. Cada sermón, cada charla informal, cada conversación que podía capturar desde su lugar en la última fila. Llenaba cuaderno tras cuaderno. Por las noches, cuando el campamento dormía y el desierto tenía el silencio específico del desierto nocturno, transcribía a máquina lo que había capturado durante el día. No porque le hubieran encargado algo, porque algo en ella sabía que esas palabras no eran solo para ese desierto. En noviembre de 1917, Oswald fue internado en el hospital de campaña de El Cairo con apendicitis.
Era una complicación quirúrgica que en otras circunstancias habría sido tratable. En el contexto de la guerra, con los recursos limitados que había, 3 días después Oswald Chambers murió, a los 43 años, en el desierto, sin dinero y sin un libro publicado. Con 43 años de vida y un rastro de palabras en los cuadernos de taquigrafía de su esposa, Betty regresó a Inglaterra. Viuda, con una hija pequeña, sin ingresos fijos, tenía los cuadernos, tenía la máquina, tenía 33 años por delante y tenía, aunque todavía no lo sabía del todo, la misión más silenciosa y más importante de su vida. Durante esas 3 décadas dedicó su vida, sin anunciarlo, sin buscar reconocimiento, sin construir ningún tipo de narrativa pública sobre lo que estaba haciendo, a editar, compilar y publicar lo que Oswald había dicho en el desierto. Vivió con sencillez radical, rechazó hacer de su trabajo algo llamativo. Rechazó que la convirtieran en protagonista de la historia. Dejó que las palabras de Oswald hicieran lo que habían hecho en el Sinaí, llegar a quien las necesitara, en el momento en que las necesitara. El libro que ella construyó de esos cuadernos se llama En pos de lo supremo. Se publicó en 1927. Ha vendido más de 13 millones de copias. Ha sido traducido a 39 idiomas. No ha dejado de imprimirse desde el primer día de su publicación. Cada año, en algún rincón del mundo, alguien abre ese libro por primera vez y encuentra en él la frase que necesitaba exactamente en ese momento. Oswald nunca supo nada de esto. Biddy vivió para verlo casi todo, y nunca una sola vez, en todas las entrevistas que concedió en sus últimos años, dio la impresión de que consideraba que ella había sacrificado algo. Al contrario, decía que había vivido exactamente la vida que le pertenecía. La historia de Biddy y Oswald dice algo sobre la provisión de Dios que es difícil de escuchar cuando uno está en el martes con el plato vacío, pero que es quizá lo más necesario de escuchar en ese preciso momento. La provisión de Dios no corre en los mismos tiempos que el miedo. El miedo quiere la respuesta para hoy, quiere la garantía antes de actuar. La provisión de Dios llega cuando ya tomaste la decisión de actuar sin garantía. La provisión, en la mayoría de los casos que vale la pena estudiar, llegó después del movimiento, no antes. Biddy tomó los cuadernos y empezó a transcribir antes de saber si alguien querría leer lo que transcribía. Müller dio gracias antes de que llegara el pan. Oswald fue al desierto antes de saber que el desierto iba a ser el escenario de su legado. Lo que la historia de Biddy dice adicionalmente es que no siempre eres tú quien va a ver el resultado de lo que estás sembrando ahora. A veces lo que plantas en tu vida específica, con tus recursos específicos, con tu fidelidad silenciosa al trabajo que tienes frente a ti, va a alimentar a alguien que todavía no ha nacido, a alguien que va a abrir ese libro en 1943, en 1967, en 2015, y encontrar exactamente la frase que necesitaba en ese momento de su vida. Y eso no hace que tu vida sea un trabajo incompleto. Hace que tu vida sea parte de algo que los instrumentos del martes no pueden medir. J.K. Rowling fue rechazada 12 veces por 12 editoriales diferentes antes de que alguien publicara el primer libro de Harry Potter. En uno de esos rechazos, un editor le dijo que no había mercado para libros de fantasía en el Reino Unido. Hoy la saga ha vendido más de 500 millones de copias en 80 idiomas. En los años del rechazo, Rowling no sabía que la provisión ya estaba lista. El mercado ya existía. Los lectores ya existían. La historia ya estaba escrita. Solo faltaba el editor que tuviera los ojos para ver lo que estaba disponible. El martes de Rowling fue real. El plato vacío fue real. La provisión que esperaba también era real, aunque todavía no fuera visible. La escala de tiempo de Dios no es la escala de tiempo del miedo. La escala de tiempo del miedo mide en horas. La escala de tiempo de Dios mide en lo que permanece. Las palabras de Oswald Chambers siguen hablando 100 años después de haber sido dichas. Lo que Müller documentó en sus diarios sigue siendo material de estudio para quienes investigan la relación entre la fe y los resultados. Lo que cada persona descubre en su propia ruina sobre la dignidad humana sigue siendo válido para cualquier martes, en cualquier rincón del mundo. La persona que aprende a habitar esa frecuencia, la de la provisión ya disponible aunque todavía no completamente visible, no necesita ser rica ni famosa ni libre de dificultades para sentirla. La provisión no depende de las circunstancias, depende de la frecuencia desde la que uno se conecta a lo que ya existe. Dios no provee en el futuro.
Dios provee en el presente. Lo que estás esperando que llegue ya está en camino, pero llegarás antes que Él si aprendes a vivir en el presente donde todo ya existe. La provisión no viaja en el tiempo, tú sí. Deja de adelantarte. Quiero dejarte con una imagen antes de que terminemos. Mi querido hermano de luz, el árbol en invierno parece muerto, sus ramas están vacías. Las flores que tenía en primavera ya no están, el fruto que dio en otoño ya no está. No hay hojas, no hay movimiento visible. Un observador que solo lo viera en invierno y nunca hubiera visto una primavera podría razonablemente concluir que ese árbol ya terminó, que ya no tiene más que dar, que su historia es básicamente una historia de pérdida. Lo que el árbol está haciendo en invierno no es morir. Está concentrando toda su energía en las raíces. Debajo de la tierra, invisible al ojo que busca flores, el árbol está expandiendo su sistema de raíces, profundizando su conexión con el suelo, fortaleciéndose en lo que nadie puede ver desde afuera. Todo el metabolismo que en primavera y verano produce flores y frutos, en invierno produce raíces. Y cuando llega la primavera, el árbol que pasó el invierno enraizando es el que florece con mayor fuerza que el otoño anterior. Quizá tú estás en tu invierno ahora mismo. La vida que construiste se ve vacía desde afuera. Las oportunidades que esperabas no llegaron o llegaron y se fueron. La cuenta bancaria que deberías tener a estas alturas no se parece al número que imaginabas. La relación que debería estar en flor se ve más como ramas peladas. La salud que debería tener no tiene. El proyecto que debería estar avanzando está estancado. Y una voz que a veces suena demasiado familiar dice: ya terminé. No pidas perdón por estar en invierno, mi querida hermana de luz. No te disculpes por no estar en flor todavía. No le debes a nadie la explicación de por qué tus ramas están vacías. El árbol no pide disculpas por el invierno. El árbol sigue enraizando, sigue conectando, sigue profundizando la relación con la fuente que no conoce la escasez. Y cuando llegue la primavera, que siempre llega para el árbol que mantuvo las raíces vivas, el que estuvo enraizando va a florecer de una manera que nadie que lo vio en invierno va a poder explicar del todo. Los que lo conocieron en el martes del plato vacío van a decir: no lo reconocería. Pero tú vas a saber de dónde viene ese florecer, de las raíces que cultivaste cuando nadie miraba, del trabajo invisible que hiciste en el invierno que nadie eligió pero que todos transitamos alguna vez. Eso también es la provisión de Dios. El invierno que te hizo más profundo, la ruina que te reveló lo que era tuyo de verdad, el martes que te enseñó a dar gracias antes de que llegue el pan, la espera que te enseñó que la fuente nunca se agota aunque el canal sí pueda bloquearse, el silencio que te enseñó a escuchar lo que el ruido tapaba. Y tú ya sabes que esta comunidad, este rincón del mundo donde nos encontramos cada vez que enciendes esto, existe en ese margen, en el espacio entre lo que se ve y lo que existe. Llevamos tiempo aquí construyendo algo que se sostiene porque la fuente de la que bebemos no conoce la escasez, y lo que bebemos de esa fuente no lo guardamos, lo compartimos, porque guardarlo sería detener el flujo, porque lo que no circula se estanca, porque la provisión que recibes es también una provisión para alguien más que todavía no la encontró. Por eso, si algo de lo que escuchaste hoy se te quedó en el pecho, si una historia abrió algo en ti que llevaba tiempo cerrado, si una práctica tiene sentido para el martes que se avecina, compártelo. Compártelo con alguien que lleve su propio plato vacío, con alguien que también esté buscando sin saber bien qué está buscando, con alguien que esté en su invierno y necesite saber que los árboles en invierno no están muertos, están enraizando. Las palabras que llegan en el momento exacto no llegan solas, alguien las movió, alguien las acercó. Tú puedes ser ese alguien hoy. Cuéntanos en los comentarios cuál de las 5 prácticas comienzas esta semana, con lo que tienes hoy. Sin esperar las condiciones perfectas que nunca llegan antes de que decidas empezar. Solo con lo que tienes hoy, que es exactamente lo suficiente para el primer movimiento. Deja que Dios provea, mi buen hermano de luz.